calidad puede cambiar el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. El primer café en cooperativa. Ya estamos listos para enfrentar el primer café, comenzando la semana, una nueva mañana en cooperativa. Aquí están los señores Ernesto Ottone, director de la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Está bien en el currículum? ¿No ha agregado nada más esta semana? No, hay muchas cosas, pero dejémoslo ahí. ¿Ah? Todos los libros que ha publicado. Sí. Don Luis Larraín, un estudioso, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo. Se mantiene en el cargo, no hay ninguna acusación en su contra, ¿no? ¿Y por qué pregunta eso usted? Algo hay entonces. ¿Por qué pregunta eso? Es que aquí... Usted no me desee mal, Luis. No, por estamos supuesto. muy bien ahí firme. ¿Eh? Como que veral. Como director Estamos de en una semana, la semana precedente fue acusaciones cruzadas, disparos por todos lados. Oh, por eso. Bueno, después vamos a hablar de eso. Ya. Don Patricio Zapata, abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro Comunidad y Democracia, o Democracia y Comunidad, eso es, ¿no? Ya, pues, siguen esos cargos también, ¿ah? Sí, Sergio. No hay cuestionamientos, nada, críticas. No sé si hay cuestionamiento. Bueno, Pero antes bien. de entrar a la conversación, les vamos a contar algo que es bien importante, porque la Organización Mundial de la Salud en 2020 ha dicho que las enfermedades mentales serán la segunda causa de discapacidad laboral. La meditación es un ejercicio que permite ordenar los pensamientos y enfrentar la ansiedad, las presiones, el sufrimiento y hasta los problemas físicos. Esta es la propuesta del programa de reducción de estrés basado en Mindfulness de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Ya saben, señores, la reflexión es fundamental y la meditación es esencial para enfrentar los desafíos que tiene este mundo. Donde hay euforia es en Bolivia en este momento, ¿no? Hay más euforia en Playa Ancha, oye. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué pasó en Playa Ancha? No, se va a buscar el azúcar. El azúcar Muchas gracias, sanita muchas esa gracias. para poner el café. A ver, Playa Ancha, ¿por qué está tan contento? Cuéntenos, don Ernesto Ottone. No hubo un partido de fútbol entre Wander y la Unión Española, fue un buen partido, muy disputado, y ganó Wander 1-0. Oye, la voz de humildad que pone Sí. Patricio Zapata, ¿es como irónica esa humildad, eso sí o no? No. Mucho cariño. Con mucho Que cariño. viene lo que nos ha dicho es que viene sistemáticamente avanzando el Wander. Se puso a un punto de Colo-Colo, está tercero, así es que ahí está muy silencioso nuestro querido amigo Ernesto Ottone, pero como que se le está alargando el diente, uno ve. Bueno, pero ¿cómo anda con Católica, por ejemplo, Luis Larraín? No, mucho mejor que Católica. Mejor que Católica. ¿Y la sí. planilla de Católica cuánto cuesta más que la de Wander? Ahí sí que no sabría decirle, porque no conozco la de Wander, pero es más alta la de la Católica. Pero Sí. eso no es excusa, porque resulta que en los últimos 4 torneos nacionales, ¿Sí? los equipos que han ganado, bueno, uno fue Colo-Colo, que tiene una planilla alta, pero hay otros que no tienen planilla alta, como el caso de Huachipato, ¿no? Está el caso de Unión Española, que no tiene una planilla baja, pero tampoco es el que tiene la planilla más O'Higgins. alta. Está O'Higgins, que tampoco tiene la planilla más alta. Hay muchas variables aquí en el fútbol. ¿Sí? Así que los próximos desafíos van a marcar a un Wander que va en ascenso, tú dices, ¿no? Es una máquina verde, oye. No. El Wander está jugando bastante bien y la ciudad está contenta, está yéndola. Ayer había mucha gente en el estadio, hay un estado, mucha bandera verde en los cerros. Le hace muy bien a Valparaíso. ¿Sí? Bueno, y la Unión Española, silencio, ¿no? Fue un muy digno rival. Siempre es una lata cuando uno pierde en el minuto 91 o 92. Eso lo hace especialmente Peor, fue doloroso. en el 95. Sí, así que... Pero bien Wanderers, muy bien Wanderers. ¿Sí? Sí, nada O sea, que decir, nada que decir. ¿Y a la Católica cómo le fue este fin de semana? No, es que este No. fin de semana Fue raro. Este partido fue excepcional, Claro. porque no hubo fútbol. Acuérdate que jugó Ya. la selección. Este era un partido atrasado, digamos. Por eso que Estaba pendiente. claro.
Oye, lo que nos está pendiente es la situación de Bolivia. Yo les comentaba al comienzo que este triunfo de Evo Morales, con más del 60% de la votación, con el Senado a su favor además, y con la provincia de Santa Cruz, que siempre había sido como muy reticente a las políticas de Evo Morales, ahora le dio su apoyo también. ¿Cómo ven esta situación en el contexto de una Bolivia que ha bajado sustantivamente en el transcurso de los últimos años los niveles de pobreza? Estaban como en un 38% y van en un 20%. Sí, mira, hay distintas mediciones. La situación en Bolivia es la siguiente. Bolivia ha sido uno de los países que estaba más abajo, en crecimiento, tiene uno de los PIB per cápita más bajos, etcétera, y le agarró muy bien todo el proceso general de América Latina, de los países exportadores. Hay una parte que sin duda será mérito del gobierno, y hay otra parte que es la tendencia general de América Latina que ha tenido entre 2003 y 2013. Lo de Santa Cruz es previsible. Lo de Santa Cruz, si tú miras la población de Santa Cruz hoy día, hay una gran migración desde la zona Argentina, Colla, y de la zona Colla, de lo que llaman Colla, que es la zona andina, a Santa Cruz. Entonces hay un porcentaje muy alto de trabajadores que están en Santa Cruz. Hay mucha riqueza en Santa Cruz. Y hay mucha riqueza. Y segundo, Evo Morales tiene una retórica inflamada, pero una política económica muy pragmática. Y llegó a un acuerdo con el empresariado cruceño, como llegó a un acuerdo con el empresariado de Pando y de Tarija. Entonces, no hay que confundir un gobernante que le dedica su triunfo a Chávez y a Fidel Castro y habla del imperio, habla de todas estas cosas, con lo que es la política económica en Bolivia. La política económica en Bolivia no es la sustitución del capitalismo por una especie de socialismo. Hay sí una nacionalización de algunos de los productos que estaban a precios muy bajos, como es el gas, y hay un capitalismo que funciona con un acuerdo que se desarrolla, y yo creo que el mayor mérito en Bolivia, y esa es la fuerza, yo creo, más importante, más que ideológica, de Evo Morales, es la inclusión de la población indígena, o sea, el sentimiento, la operación política cultural, en la cual la población indígena adquiere otro rol, otro carácter, otro tipo de ciudadanía de primera clase en la sociedad. Y yo creo que ese es el gran mérito. Ahora, entre los problemas que existen son algunos tipos de preocupaciones o de inquietudes frente a la vida democrática, no frente al origen democrático, sino frente a la vida democrática, por ejemplo, la elección del Poder Judicial. Es muy complicado porque es una elección política del Poder Judicial. Entonces, el equilibrio de los poderes del Estado ahí sufre un poco. Pero sin duda esto marca un apoyo muy fuerte a Evo, que se mantiene, no a los niveles búlgaros, Yo llamo niveles búlgaros cuando están por sobre el 70%, porque las elecciones en Bulgaria, cuando era un país socialista, siempre eran de 98% a favor del partido. No había otro contendor. Aparte de la votación que obtiene Evo Morales y de la aprobación en Santa Cruz, como se ha mencionado hoy en el Senado, llama la atención también que Tuto Quiroga, que fue presidente de Bolivia, haya sacado un 9,6%, no llega al 10% de la votación. Sí, bueno, Luis Larraín. yo agregaría al análisis que hacía Ernesto recién, de que Bolivia con Evo Morales, y en alguna medida también, aunque el caso no es exactamente igual, pero también tiene algunos elementos parecidos, Rafael Correa en Ecuador, han desarrollado esta suerte de discurso muy antiimperialista, bastante alineado en alguna parte con lo que pudo haber sido Venezuela, o incluso con las últimas manifestaciones de Cristina Kirchner o Cristina Fernández. Pero en la práctica, en la aplicación de su política económica, han sido cuidadosos en algunas cosas. Ernesto mencionaba una, yo voy a mencionar otra, el equilibrio fiscal. Tanto Bolivia como Ecuador, un poco ayudados
por los precios de los hidrocarburos que se han mantenido altos, y ambos países tienen petróleo y gas, y por lo tanto les ayuda a esto, pero han establecido fórmulas, digamos, de manejo del presupuesto fiscal que son muy responsables, y eso es una cuestión que, pese a su discurso más inflamado, Evo Morales y Correa comparten, digamos, que es que manejan la economía con bastante ortodoxia desde el punto de vista de no generar déficit. No han tenido, por lo tanto, inflaciones, que es una de las cuestiones que más complica a los gobiernos. Y hoy día nosotros vemos cómo tanto Venezuela como Argentina tienen inflación desatada, verdaderamente desatada, tienen procesos inflacionarios que no pueden controlar, y eso es parte de la pérdida de popularidad que han tenido. En cambio, en el caso de Bolivia y el caso de Ecuador, que además tiene la particularidad que tiene dolarizada la economía, digamos, tienen un control del gasto fiscal y un control monetario importante, que hace que, en definitiva, no tengan inflaciones altas, y eso los está favoreciendo en cuanto al apoyo de la población. O sea, es una política económica ecléctica, digamos, no es estrictamente ortodoxa, porque tiene algunas cosas, como que alguna industria la pueden nacionalizar, pero otras hacen que se desarrolle mucho el sector privado, digamos, pero en definitiva tienen algunos elementos, como es la estricta disciplina fiscal, que les ha hecho tener buenos réditos en cuanto al apoyo de la población. Bastante sana. Sí. Patricio Zapata, ¿qué representa para Chile este resultado electoral? Chile es un país que es vecino de Bolivia, pero además tiene una cuenta pendiente en La Haya por la demanda marítima boliviana. Claro que sí, esto nos plantea un horizonte largo todavía de relación con el presidente Morales, un presidente Morales fortalecido. Así que ese es un desafío para nuestra política exterior. Yo quería detenerme en un punto que tocaba Ernesto. Aquí hay una causa para el apoyo que está teniendo después de 2 periodos el presidente, uno interrumpido, dice él, el presidente Morales. Y es la situación en que se encontraba Bolivia a principios de este tercer milenio. Una política muy anquilosada, seguían disputándose el poder, por un lado Hugo Banzer, viejo dictador de los años 70, por otro lado Víctor Paz Estenssoro, viejo líder, viejo caudillo populista de los años 50. Se intentaron políticas de shock neoliberal, lo intentó el presidente Mesa, hubo una respuesta ciudadana muy fuerte, tuvo que salir arrancando del Palacio Quemado el presidente Mesa. Es en ese contexto de una clase política desacreditada, anquilosada, donde claramente había un porcentaje de la población que no se sentía reflejada, que aparece Evo Morales. Que era el 66%. Es el 66% de la población, entonces, la población indígena. Entonces, ahí hay un tema que es evidente de inclusión. Por otro lado, lo que hemos conversado, yo creo que se desprende una segunda idea. No es bueno meter en un mismo saco a todos los regímenes o liderazgos que tienen puntos en común, porque es cierto. O que tienen una retórica en común. Tienen puntos en común, pero la verdad es que cada caso tiene su propia especificidad. Los niveles de digámoslo así, asfixia que ha debido sufrir la oposición venezolana no son los mismos niveles de asfixia que se viven en Bolivia. En Bolivia hay riesgos. A mí siempre me va a parecer complejo un liderazgo que está aspirando a la reelección indefinida, y con los votos que obtuvo el MAS, el partido de Evo Morales, es posible que logre esa aspiración suya. Si hacen una reforma constitucional ad hominem, que es hacerse presidente vitalicio, lo que claramente encierra un riesgo para los avances que pueden haberse logrado. Pero no es lo mismo hablar de Bolivia, no es lo mismo hablar de Venezuela ni de Ecuador, como lo hemos estado conversando en estos minutos. Así que para Chile un desafío. Vamos a tener que encontrar un tipo de relación positiva una vez que termine el fallo La Haya. Vamos a tener que seguir conversando y nos encontramos con un líder muy fortalecido. Bueno, aparte de la situación de Bolivia, otras inquietudes. Yo sé que ustedes están ahí pendientes de esto, de que si hay corrupción, no hay corrupción, que las platas reservadas, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿les parece? Muy bien. Ya, la Iglesia Católica está en este momento en un punto de crítica, porque el cardenal Elzati denunció a 3 religiosos ante el Vaticano por sus observaciones. Los sacerdotes cuestionados por el arzobispo son Felipe Barríos, Mariano Puga, José Aldunate. Están en examen por criticar el rol de la Iglesia Católica chilena frente a la pobreza y el matrimonio homosexual, entre otras cosas.
Bueno, ustedes seguramente conocen otros antecedentes. Esta mañana estaba mirando que Benito Baranda, presidente de América Solidaria, escribió un artículo en el Mostrador donde hace una descripción así sucinta del padre José Aldunate, sacerdote vivo, que más ha luchado de manera pacífica por la defensa de la vida, por el respeto de los derechos humanos y la dignidad de cada persona. El padre Mariano Puga, el notable sacerdote obrero que conmocionó a la clase alta católica de su generación, y el padre Felipe Berríos, que representa los nuevos tiempos como sacerdote atrevido y sin inhibiciones, ha avanzado demostrando con su propia vida que sí se puede servir a los más excluidos y abandonados de la tierra. Bueno, eso es parte, digamos, de la situación. ¿Qué les parece porque este es un conflicto que se ha generado a partir de esta decisión, digamos, del cardenal Lessati de denunciar a los 3 religiosos ante el Vaticano por sus críticas? ¿Quién toma la palabra? Yo la tomaría después, porque yo creo que es complejo cuando una institución como la Iglesia Católica, que es una institución espiritual, por así decirlo, entra en las discusiones terrenales, donde obviamente puede haber y debe haber, a mi juicio, diferencias en las opiniones de las personas, y algunos de los sacerdotes que se han mencionado, o algunos de los temas a los cuales han hecho alusión, son temas en los cuales yo creo que es legítimo que existan diferencias, incluso dentro de una institución como es la Iglesia Católica. Creo que la Iglesia, y es complejo para quienes reconocemos, digamos, una formación católica, yo tengo una formación católica, es complejo admitirlo. La Iglesia al final se enfrenta ante un problema cuando se considera que las opiniones o las actuaciones de sus dignatarios representan lo que es el corazón, por así decirlo, de esa iglesia, porque sus dignatarios son personas que son humanos, y como humanos primero cometen errores, como toda persona humana, y segundo, lo que mencionaba yo al principio, tienen opiniones divergentes, y yo creo que es razonable que haya opiniones divergentes sobre temas políticos, como sobre temas sociales, y sobre temas de moral, entre diversas personas. Yo creo que hay ciertas cuestiones como la dignidad del ser humano que deberán estar en el centro del pensamiento de una persona católica, pero son principios muy generales. Después, cuando uno va a las cuestiones prácticas, yo creo que es razonable que existan divergencias, y por lo tanto a mí me parece que como católico, a mí lo que me gustaría no es que este tipo de situaciones se exacerben, digamos, y que se muestren, digamos, como cuestiones irreconciliables entre los católicos. Creo que es bueno que se discutan en alguna medida, pero que en definitiva no es lo que marca si una persona va a ser católica, va a seguir la enseñanza de la Iglesia Católica o no. Eso es mi opinión. Sí, Patricio Zapata. Bueno, estos 3 hombres de iglesia, yo quiero partir diciendo, merecen mi admiración profunda, porque en su testimonio de vida ellos han entendido que el catolicismo no es una cuestión de la sacristía, no es una cuestión de los textos teóricos de Santo Tomás o de San Agustín, sino que es amar al hombre en sus circunstancias, en sus problemas, en sus tragedias. El testimonio de Mariano Puga, de José Aldunate, de Felipe Berríos, es un testimonio de catolicismo real, catolicismo profundo. Así que eso es una idea muy fuerte. Ellos han sido misioneros toda la vida, y los misioneros están en terrenos complejos a veces, están en terrenos de conflicto. Además son hombres de carácter, no son personas suaves o de personalidad digámoslo, diplomática, son hombres fuertes, ese es su activo. Entonces, lo que me pasa a mí es lo siguiente: yo efectivamente, con algunas declaraciones que le leo de vez en cuando a algunos de estos 3 pastores, yo siento que no tengo un acuerdo como católico. Por ejemplo, cuando se refieren al tema del aborto, de repente siento que siempre se puede trabajar mejor
la conversación dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, pero yo diría, en un momento en que la iglesia está discutiendo temas como la moral sexual, está intentando volver a conversar sobre la manera en que se vive la sexualidad, no me parece que lo mejor sea andar poniendo en marcha mecanismos disciplinarios. No me parece que sea lo mejor. Creo que el diálogo, la conversación entre hermanos es la vía, especialmente con hermanos que han dado un testimonio tan notable como estos tres pastores que estamos mencionando. Notable. Bueno, recién me acaba de comentar Mario Antonio Guzmán, periodista del Diario Cooperativa, que el padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, sacerdote jesuita, ha dicho que los sacerdotes hablan de lo que les toca vivir. En esto Tony quiere decir algo. Mira, yo quiero decir en primer lugar, yo le tengo también, como una persona que no es católica, yo le tengo una enorme admiración a estos sacerdotes, y tengo la suerte de ser amigo de uno de ellos, de Felipe Berríos, como también de Fernando Monte, y tengo una enorme admiración por ellos, por lo que han hecho. Felipe Berríos me contaba su experiencia reciente en África, que fue una experiencia realmente estremecedora en términos de lo que él hizo, y que no lo anda publicando por ahí. Pero yo creo que son personas movidas por una consecuencia enorme, por un amor enorme a lo que ellos hacen, a lo que ellos han dedicado su vida, y yo creo que es tan, fíjate, es tan malo para la Iglesia que en un momento en donde el Papa Francisco está dando señal tras señal de apertura, señal tras señal de llamar a reflexionar en el otro sentido, en el sentido que uno que no es católico admira más del cristianismo, que es la apertura, el amor, la apertura a los demás, la comprensión del otro, la ayuda al otro, que se tome una medida burocrática, o sea, burocrática con un carácter como de acusación frente a un punto de la doctrina. Y yo encuentro que es un grave error. Ahora, lo que hace el cardenal. Aquí cuando nosotros decimos que por lo menos un mes va a demorar la decisión del Vaticano, si el Vaticano decide suspender a los sacerdotes o de sancionar a los sacerdotes, se va a crear un conflicto, digamos, bastante complicado para la Iglesia chilena, por la gran cantidad de seguidores que tienen los tres sacerdotes, pero al mismo tiempo puede ocurrir lo contrario, que el Vaticano diga, mire, realmente no amerita que esta situación se haga. Y pero que el cardenal Esati va a quedar en una situación compleja, ¿o pero no? yo creo, Sergio, que yo no puedo adelantarme lo que va a hacer la Iglesia o lo que no va a hacer la Iglesia, pero estos tres sacerdotes, durante bastante tiempo, con papados anteriores, han expresado las opiniones que han expresado, ¿eh? Y yo no he visto que hayan tenido una sanción, digamos, muy importante de parte de la Iglesia. Por lo tanto, me parecería muy extraño que durante el papado de Francisco I ellos la tuvieran. Entonces, la verdad es que yo no sé cuánto, digamos, de verdadero conflicto hay. Es cierto que hay algunas acciones, pero no me parece que vaya a ser una cuestión que vaya a tener implicancias muy fuertes en la Iglesia Católica. Yo no veo nada nuevo bajo el puente, digamos. Sí, pero hay un traspiés, yo creo, del cardenal Esati, porque toma esta medida y al tomar esta medida da una señal de conflicto. Es que yo no sé, ahí yo me declaro más ignorante respecto a las fórmulas que usa la Iglesia, a los procedimientos. ¿Quién sabe, digamos, qué carácter tiene este tipo de cosas? Si es una acusación o no es una acusación, si es un informe. ¿Cuántos anteriores hubo? Porque digamos, estos señores vienen diciendo estas mismas cosas hace mucho tiempo. Entonces, yo no sé, yo creo que yo soy un poco más escéptico respecto
a la importancia, por así decirlo, de esta gestión. Yo creo que la Iglesia va a seguir teniendo en su interior gente que piensa distinto en estas materias. No creo que vaya a cambiar fundamentalmente. Hoy día sí, la Iglesia está en un proceso importante que es un sínodo donde se va a referir en particular a los temas de familia, donde sí hay temas que son conflictivos, que pueden estar en discusión, y vamos a ver si de allí sale algo nuevo. Yo creo Patricio que Zapata. esa es una noticia bastante más importante que esta. Patricio Zapata. Yo en la misma línea de Luis, yo no tenemos los antecedentes exactos como para saber cuál es la naturaleza de esta consulta, esta comillas denuncia, si es eso o es otra cosa, de manera que ahí no anticiparía demasiado juicio sin tener esa información, pero en todo caso vuelvo a la idea anterior. Me parece que este es el tipo de cuestiones donde la misma práctica pastoral, la misma enseñanza de Cristo es: si tienes una diferencia con tu hermano, que tú sabes que es un hermano que está movido por la buena fe, tú te vas donde está él y lo conversas. Si hay una diferencia sobre la manera en que se acercan a un tema, que puede ser el tema del aborto, por ejemplo, o el matrimonio, es el diálogo, la conversación, una y otra vez, para confiar en que de ese diálogo salga más unidad. Ahora, la unidad que realmente vale la pena, la unidad fuerte, es la unidad que nace de esa comunión y no de una medida disciplinaria. Yo entiendo la prudencia de Patricio y de Luis, pero yo creo que aquí hay un error grande, grueso del cardenal Esati, porque es una señal burocrática, es una señal por el lado institucional, no por el lado de los elementos que ustedes señalan, que yo los comparto, que van en el buen sentido de lo que católicos y no católicos esperamos de la Iglesia. Pero lo que te quiero decir yo es que hay una señal burocrática que lo que más me llama la atención es que va contra de las señales que estamos viendo hoy día en el Vaticano. Ahora, ¿por qué yo me permito hablar de lo del Vaticano? Porque creo que el rol que está jugando Francisco es un rol que no solo tiene valor para los católicos, tiene valor en un mundo muy turbulento, muy convulso. Lo que él ha hecho en el Medio Oriente, lo que él ha señalado en otras partes. Y entonces esta suerte de apertura, esta suerte de una iglesia, digamos, que se abre al mundo, es muy importante. Y yo creo que esta señal no va en ese sentido. Eso es Señores, Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata, llegó el momento de la pausa, un respiro para un segundo café esta mañana. Con harto solcito en la capital, máxima 29 grados. Por su servicio de urgencia y porque está acreditada, Clínica Van Salud gusta. Clínica Van Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Bueno, y los profesores nos enseñan, nos guían, nos invitan a pensar y así nos mejoran. Reeduca es una organización que trabaja para recordarnos que los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate en reeduca-al.net. Volvemos en un instante. Don Marcos Concha tiene en sus manos nuestro destino sonoro. Chile necesita una nueva constitución. ¿Cómo se elabora? ¿A través de una asamblea constituyente o una comisión de expertos? El problema constitucional será un tema central del 11º Congreso Chileno de Ciencia Política, 15, 16 y 17 de octubre, en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo. Doctor, ¿cómo resultó la operación? Excelente, su esposo está respondiendo de maravilla. ¿Se va a mejorar mi papá? Va a estar tan bien que mañana estará en tu casa. Eso sí, lo tendrás que regalonear, ¿eh? ¿Viste, mamá? Te dije que esta clínica era bacán. Cuando eliges cirugías de Clínica Avansalud, eliges estar junto al mejor equipo de médicos, comprometidos con tu bienestar. Y lo mejor es que están acreditados por la Superintendencia de Salud. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador, o en www.clinicaavansalud.cl. Me gusta. Clínica Avansalud, nuestra especialidad es hacerte sentir bien. ¿Cómo fortalecer la democracia en América Latina? ¿Cómo construir instituciones públicas eficientes y participativas? Sobre los desafíos del Estado contemporáneo, en búsqueda de asegurar el bienestar de los ciudadanos, tratará el 11º Congreso Chileno de Ciencia Política, 15, 16 y 17 de octubre, en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo.
Soy Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile. Hoy nos enfrentamos a una reforma educacional que va a terminar con el cierre de más de 4.000 colegios. Y eso, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestra gran marcha nacional. Este día 11 de octubre, en todas las capitales regionales, los padres y apoderados salimos a la calle. Aún hay tiempo. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Este martes seguimos con todo. El camino a Copa América se vive al aire libre. Chile frente a Bolivia. A partir de las 7 sigue todas las alternativas del nuevo desafío de La Roja. En directo desde Coquimbo, Chile, Bolivia. Imperdible. Martes, 7 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13.000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Karen Souza, la nueva gran voz del jazz. La vocalista que cautivó al mundo con su estilo impactante y sensual, vuelve en un show único. Este sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, en el Centro de las Artes, K660. No te pierdas a la atractiva estrella que repleta teatros en todo el mundo. Karen Souza en Chile. Compra tus entradas en daleticket.cl. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14,990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 18 grados. 18 grados en Santiago. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos de vuelta aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Y una pregunta, ¿qué profesor te transformó y te ayudó a mejorar? ¿Se los he hecho saber alguna vez? Yo fui a ver a mi profesor la otra vez y me dijeron que había fallecido, así que no puedo decirle nada. Reeduca es una organización que trabaja para recordarnos que los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en reeduca-al.net. Y Clínica Avansalud es una clínica cercana de excelencia con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Bueno, y en este primer café estamos compartiendo con los señores Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata. Hablemos del Pentagate, que tiene ya bastantes ramitas de este arbolito. Hay
investigación en el plano judicial, denuncias de impuestos internos, reacciones de los parlamentarios, comisiones investigadoras, acusaciones, contraacusaciones, querellas también, partidos políticos que entran al ruedo. Y las declaraciones de Velasco, en la última noticia esta mañana la comentamos en el diario de Cooperativa, que habla del allanamiento a su casa, que dice que es muy golpeador. Y hay algunas cuestiones que dice que son sustantivas. Si alguien piensa que me va a milanar, se equivoca. También dice, ¿cuál es la relación con Penta? Yo no tengo una relación permanente con Penta. Lo que he hecho de 2011, que por lo demás es de público conocimiento, es dar charla y prestar asesoría, y basta con revisar la prensa para darse cuenta de que muchas de esas charlas han sido públicas. También habla acerca de la presencia de detectives en su casa cuando él estaba en Estados Unidos, una situación que duró alrededor de 2 horas, y dice que llegaron ahí y en 5 minutos no encontraron nada porque él andaba con su computador, y además los papeles los tiene el contador, que no está en el lugar en que él vive. Lógico, el contador tiene oficina en otro lado. Bueno, esos son algunos de los elementos. Ustedes tienen más seguramente, porque hasta el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio ha entrado a tallar en esta historia. ¿Quién quiere abrir los fuegos? Yo quiero Luis Larraín. Sí, señalar que, bueno, yo lo había dicho antes en este programa, yo creo que las instituciones del Estado, en este caso el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, tienen que ser extraordinariamente cuidadosos en este tipo de procesos, de manera de que no se vaya a entender de que aquí se puede utilizar instituciones del Estado para cumplir fines políticos partidistas. Y creo que desgraciadamente la manera como se ha procedido abre una duda respecto a esto. Yo leí el otro día una carta que decía, ante una investigación, una denuncia ante el Ministerio Público, lo que un ciudadano cualquiera puede esperar es que, si tiene suerte, dentro de los próximos 30 días después de eso, se decrete algún tipo de diligencia. En este caso, pasan 24 horas de esta denuncia que hace el Servicio de Impuestos Internos y aparece la Policía de Investigaciones en la casa de Andrés Velasco. Andrés Velasco, que nosotros sepamos, entregó boletas o facturas, digamos, de una sociedad por servicios que habría prestado a estas empresas, digamos, en los últimos 3 años por un monto de 20 millones de pesos. Cuando uno conoce quién es Andrés Velasco, la trayectoria que tiene, la calidad profesional que es, no creo que no debiera extrañar que él tenga o haya prestado servicios a empresas, digamos, de esta magnitud en los últimos años y por esos montos. No es una cuestión rara. Ahora, si hay alguna duda en relación a esos servicios, yo pensaría de que el Servicio de Impuestos Internos, como lo hace habitualmente, puede tomar varios caminos. En primer lugar, hacer un giro, que se llama, donde se ponga en duda esos servicios y la necesidad para la empresa de esos servicios para efecto de producir la renta. Uno esperaría, por último, que lo cite a declarar a su oficina, pero esta denuncia, acompañada de una acción con la Policía de Investigaciones, que se presenta al día siguiente en la casa de Velasco, acompañada además de la prensa, porque, bueno, aquí sabemos, digamos, cómo funcionan estas cosas. Aparecieron muchos medios de comunicación ese día frente a la casa de Andrés Velasco. Después uno piensa, la Policía de Investigaciones tiene investigadores. Tú dices que le pasaron el dato a la prensa. Yo creo, no me cabe ninguna duda. ¿Sí? Después la Policía de Investigaciones se supone que investiga. Sin investigar mucho, yo creo que todos los que estábamos acá sabíamos que Andrés Velasco estaba en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo la Policía de Investigaciones parece que no. Y concurre, digamos, a la casa de Andrés Velasco, está allí durante 2 horas. Esto se ve feo. Yo no quiero creer que aquí estemos frente a una purga en la cual Andrés Velasco está siendo separado de su alma mater, por así decirlo, que es la Concertación y la Nueva Mayoría, y se le esté castigando por comportamientos políticos que no agradan a el mainstream de la Nueva Mayoría. Si no es así, yo espero que no sea así, porque creo que en Chile no estamos en un país de purgas, entonces hay que ser mucho más cuidadoso con los procedimientos. Yo todavía no puedo entender por qué
24 horas después de emanada esta orden, se apersona en la casa de Andrés Velasco. Entiendo que también fueron a la oficina de Lawrence Goldburn y de Jovino Novoa, cosa que tuvieron menos cobertura mediática, pero que igualmente me parece realmente extraño, y le confiere esta arista política, como le han puesto los periodistas al caso Penta, digamos, distinta a la cuestión que nosotros estábamos viendo, que era una investigación tributaria. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso. A mí me da la impresión, yo no solamente leí la entrevista de Andrés en la última noticia, sino que también leí la entrevista a gente relacionada a él, como Rafael Guilizaste o Juan José Santa Cruz, que bueno, en otras palabras algunos, pero dicen cosas muy parecidas a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece mal que esto suceda. Y como les digo, yo quiero creer que esto no es un castigo a Andrés Velasco por tener una posición distinta a la que tiene el gobierno de la nueva mayoría. Sería muy lamentable que así fuera. Y entonces, si queremos que no aparezca como tal, bueno, cuidemos los procedimientos. Creo que los procedimientos aquí han sido francamente reprobables. No hay peor mala práctica que hacerse la víctima, dijo Andrade, presidente socialista, en palabras directas a Velasco. ¿Qué nos dice Patricio Zapata? A ver, lo primero es que la evidencia nos muestra que nuestro Servicio de Impuestos Internos, nuestro Ministerio Público, nuestro Poder Judicial y nuestras policías tienen un cierto nivel de seriedad importante. Y no lo digo por un decir, sino a la luz de la evidencia. Una de las pruebas de que eso es así es que nadie, por importante que sea, pueda sentirse que está por encima de la ley. En el curso de los últimos 20 años son varios los parlamentarios que han sido objeto de investigación penal y varios han sido desaforados, ya han perdido su escaño. Eso se olvida. Porque claro, hubo un juez Aranguis en esa época en Rancagua que fue firme y siguió adelante con una investigación, y hubo parlamentarios que vieron terminada su carrera política, 3 diputados de la Democracia Cristiana. Después la ministra Chevesich, otra ministra, siguió adelante una causa involucrando ministros de Estado, subsecretarios, y siguió adelante. Entonces, yo diría, tenemos la suerte de que aun cuando haya errores, y voy a llegar al tema de los errores y las fallas, tenemos la suerte, a diferencia de lo que pasa en otros países de América Latina, en que las policías no son el instrumento del que gobierna, en que las policías no son corruptas, en que los jueces no son personas que dependen y le hacen el favor a los gobiernos de turno. Eso pasa desgraciadamente en otros países y con consecuencias horrorosas en términos de la calidad de vida de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Entonces, yo diría, yo trataría de hacer una separación. Si uno quiere criticar la manera en que un determinado fiscal está llevando adelante la investigación, y uno quiere decir, mira, está mostrando poco criterio, se están filtrando cosas, investiguemos, porque de pronto hay que sancionar. Un fiscal que filtra cosas debe ser sancionado. No me parece que el Servicio de Impuestos Internos haya reaccionado como lo hizo. O si uno quiere decir, me parece lamentable que un presidente de partido político haya hecho de este tema un tema de trinchera. Yo honestamente creo que Osvaldo Andrade no ha ayudado mucho en las últimas 2 semanas, porque él ha sido un activo politizador de esta investigación. Tendrá sus razones, yo creo que no ha ayudado. No creo que haya ayudado. Tampoco me parece que fue muy feliz el hecho de que se armaran 2 comisiones investigadoras en un mismo día sobre un mismo tema. Yo creo que ahí tampoco, pero ninguna de esas cosas, ni siquiera todas sumadas, creo yo, debieran dar lugar a que nosotros insinuemos con lenguaje del tipo, no quiero creer que, yo espero que no sea así, de que en el fondo aquí en Chile tenemos un gobierno tipo PRI, que utiliza al Servicio de Impuestos Internos, que utiliza a Investigaciones de Chile, que utiliza a los fiscales para hacer vendetas políticas. Yo creo que para decir eso hay que tener un poquito más de evidencia, porque de lo contrario, creo yo, es una irresponsabilidad también. Yo estoy completamente de acuerdo con lo último que acaba de señalar Zapata. El Pato lo que ha señalado me refleja muy bien. Mira, yo quiero recordar una cosa. Es muy importante, y yo estoy de acuerdo en todo lo que él ha dicho con respecto a la politización, etcétera. Es muy importante que guardemos el patrimonio que tenemos. Nosotros tenemos un patrimonio de organismos que funcionan sin elementos de
posibilidad de utilización o manipulación. Entonces yo creo que en este momento suponer que esto obedece a un diseño político me parece que es una cuestión errada, sumamente errada. Mira, si lo mismo nosotros podríamos señalar anteriormente, y voy a señalar un punto que me parece importante. Es posible que un juez, el Ministerio Público, un fiscal, cometa errores en su forma de actuar. Yo me recuerdo del periodo del Mobgate. Yo creo que ahí hubo enormes filtraciones. La prensa conocía las cosas inmediatamente después que las personas eran entrevistadas por la jueza. Hubo a gente que se le destruyó la vida y que después fue completamente sobreseída. Es decir, que la justicia al final no encontró nada, y que la falta de prudencia, a mi juicio, que hubo en ese momento, provocó mucho daño. O sea, eso es posible, eso está dentro de lo humano, dentro de cómo a veces se cometen errores en esta acción. Pero yo creo que tenemos que separar eso, encuadrar eso y separarlo completamente de lo que es depreciar nuestra forma de actividad democrática, de actuación de los organismos responsables. Y yo en eso creo que hay una historia, y una historia que ha afectado a distintos sectores políticos. Esto no está dirigido con un sector político, ni con una persona, ni con algo. Entonces yo creo eso. Al mismo tiempo, a mí me parece que seguramente aquí una vez más hay que recordar la prudencia que tienen que tener estos organismos al actuar para no generar daño innecesario a personas o generar una imagen de culpabilidad cuando todavía se está investigando. Yo creo que eso es necesario, es cierto, y es un llamado a la prudencia de quienes ejercen eso. Pero eso no tiene nada que ver con la idea de una conspiración. Permítame. Entonces, yo creo que Luis Larraín. yo estoy de acuerdo con lo que dices tú al final. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque es demasiado evidente. Y ustedes me dicen, Patricio decía, no, esto no da pábulo para que uno diga no quiero creer que. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de mandar la policía de investigaciones a la casa de Andrés Velasco, que ha entregado, espérate, eso es lo que yo quiero saber, que ha entregado boletas por 20 millones de pesos en los últimos 3 años, y tener la policía de investigación y a todos los medios de comunicación frente a la casa del señor Velasco, allanando la casa. Eso ha pasado. Entonces, esa cuestión. Eso pasó en el caso del Mobgate 10.000 veces. 10.000 veces. Ahí fue cuando retiraron computadores de la moneda. Computadores de todas partes, de organismos públicos, etcétera. Se crucificó a gente. Hubo mucho daño personal en eso, por falta de prudencia. Ahora, la policía no iba mandado por el gobierno, pues. Era contra el gobierno. La policía iba mandado por el juez. Aquí el Ministerio Público manda a la policía. El juez manda a la policía. Yo no soy abogado, Patricio, tú puedes saberlo más. Si hubiera sido un allanamiento, requiere orden judicial. Si se van a retirar los libros contables que deben estar en el domicilio de la sociedad, y la sociedad da como domicilio la casa particular, tú vas a pedir los documentos. Si es un allanamiento, técnicamente significa que hay un juez que autorizó el allanamiento. Ahora, esto no es para decir que está prudentemente aplicado o no, pero es para decir que las cosas no son, repito, o sea, selva. Digámoslo claro y neto. No es que un ministro político pueda llamar por teléfono y decir, mire, tiren pongan toda la carne a la parrilla con fulano de tal. Eso no es pensable en Chile. Y afortunadamente no es pensable en Chile. Entonces, no extendamos un manto de sospecha frente a eso. Yo quería agregar la siguiente reflexión. Patricio Zapata. En esa misma carta que cita Luis, de un colega, un abogado, se hacía esta reflexión, digámoslo,
digámoslo, perpleja frente a la rapidez y frente a la manera en que se reacciona. Y terminaba esa carta recordando a un profesor de Derecho Penal que también fue profesor mío, Enrique Curi, que era un campeón de las garantías, Yo encuentro que es súper bueno que estemos preocupados de las garantías procesales de todo el mundo, Yo quiero llamar la atención, sin embargo, de que hay personas que tienen un garantismo de temporadas, o un garantismo que tiene que ver con quién es la persona, porque cuando es una persona pobre, cuando es una persona que está acusada de un delito común, no importa que allanen la casa 22 veces, que entre la policía 60 veces a llevarse las pocas pilchas que tienen en esa casa, pero cuando son personas, digámoslo así, que pertenecen a la élite, rasgamos vestidura. Eso es garantismo de collera, de cuello y corbata, y yo creo que el principio tiene que ser garantismo siempre, así que bienvenido esta preocupación. Yo no he visto a los abogados Luis Larraín que se declaran defensores de las garantías, no he visto a ninguno salir en defensa del señor Andrés Velasco. Y yo creo que esto tiene que ver también con el delito que estamos hablando, o el presunto delito que estamos hablando. Si un señor que pone una bomba, que queda lesionado, que queda lesionado por poner la bomba, y que en definitiva se considera, digamos, de que no se ha probado su voluntad de causar terror en la población, y esa persona, por lo tanto, no puede ser imputado por una ley determinada. Se compara el caso con un señor que entrega boletas por un monto de 20 millones de pesos en 3 años, que es un distinguido profesional, y que uno no tendría por qué dudar de que efectivamente en el ejercicio profesional ha hecho eso. Bueno, y a este señor se le allana la casa, llega a la policía de investigaciones con publicidad. Entonces, eso también tiene que ver con esta sensación de garantía o no garantía. ¿A quién protege realmente este garantismo, digamos? Es que si no hay una orden judicial, si hay allanamiento y no hay orden judicial, no te quepa duda que los abogados van a anular esa actuación y esa diligencia, porque tenemos un sistema procesal que protege las garantías de todos los chilenos. O sea, no te quepa duda, no te quepa ninguna duda, y creo que va a tener un buen abogado, que si no hubo el cumplimiento de las garantías procesales, va a haber un abogado que va a ir donde el juez de garantía, y el juez de garantía va a invalidar esa actuación, porque, repito, afortunadamente lo tenemos. Lo que yo estaba diciendo, Luis, es que, y tú pusiste el tema del terrorismo, yo hablé de delitos comunes, pero sí, claro, es que yo creo que es súper sano que nosotros seamos capaces de entender que nadie está por encima de la ley, y la ley los protege a todos. Las dos ideas. Nadie está por encima de la ley, por importante que sea. Y segundo, la ley nos protege a todos. Ahora, sobre una cosa que decías tú, Sergio, cuando estábamos fuera del micrófono de una parte chimuchina que tiene esto, en el sentido siguiente, yo creo que es muy importante que quienes tienen responsabilidades políticas de una u otra parte, sea lo que sea la posición que tengan, no aticen el fuego. Es decir, lo que señalaba Patricio, yo estoy muy de acuerdo, no aticen el fuego, no empiecen como a sacar cuentas alegres, a alegrarse de que un adversario, un semiadversario o un protoadversario tenga problemas. Yo creo que cuando suceden estas cosas es la democracia la que le va mal. Ahora, es el sistema político el cual sufre de la desconfianza ciudadana. Ahora me gustaría que al cierre de esto no olvidemos que esto partió por el Pentagate, que había unas boletas ahí que habían dado la señora de algunos ejecutivos, que lo denunció un socio del grupo Penta, y de ahí comenzaron todas estas acusaciones, a muchas de ellas cruzadas, y se comenzó a hablar entonces del aporte a las campañas políticas, aportes secretos, aportes privados, directos, indirectos, en fin, se habla de establecer un límite, pero al mismo tiempo, cuando en la Cámara de Diputados se han formado 2 comisiones y al mismo tiempo se habla de legislar en torno a la transparencia a partir de estos casos, sobre calentito, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación, la salud, con los problemas de trabajo? ¿El Parlamento va a tener tiempo de atender las necesidades ciudadanas mientras la justicia investiga? Pero eso último un minuto para cada uno. Eso último que tú señalas me parece muy bien. Me parece a mí extraordinariamente bien cuando tú señalas esto da paso a una discusión sobre la transparencia. Ojalá que estos elementos se transformen en que la política sea menos cara, en que haya un sistema de financiamiento público, en mi opinión,
estoy abierto a una discusión si es público o privado, pero privado muy contenido y en donde el techo sea muy bajo y en donde se puedan sacar las cuentas muy claras. Pero yo soy partidario del financiamiento público como el financiamiento esencial. Ojalá esto significa una mejor política hacia adelante. Muchas veces las crisis son oportunidades y cuando se producen estos elementos es posible que se produzcan cambios positivos. Luis Larraín, un minuto para usted. Que yo sepa, ninguna de las más de 30 comisiones investigadoras que ha nombrado la Cámara de Diputados para distintos casos ha llegado a ninguna conclusión válida, digamos, ¿eh? No, incluso algunas finalmente se rechaza el informe, etcétera. Que haya dos ya es como mucho. O sea, además que hay un problema de timing acá. Yo entiendo que puede haber una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para investigar un caso, pero ¿qué medios, qué habilidades tiene los diputados para realizar una investigación respecto a los órganos que están llamados a eso, como son el Ministerio Público y otros? Entonces, tiene mucha cara de personas que quieren aparecer en los medios de comunicación hablando de esto, y poca cara de que realmente aquí vamos a llegar a alguna conclusión. Y la prueba es que se forman dos comisiones, digamos. Yo realmente soy muy escéptico de lo que pudiéramos lograr con eso. Es razonable, no sé, ha habido casos, la Comisión Warren en Estados Unidos, que después de un tiempo, después de producir un proceso y todo lo demás, un poder del Estado como es la Cámara de Diputados crea una comisión investigadora para ver lo que sucedió y todo lo demás, pero que lo haga paralelamente con la investigación que se está llevando es como raro. Patricio Zapata. Bueno, esta es una oportunidad para que la Cámara y el Senado y la clase política responda con prestancia. Entre otras cosas porque hay un conjunto de gente que está muy lanzada a la campaña del desprestigio. Me llama la atención el señor Santa Cruz, por ejemplo, la manera en que está haciendo su discurso antipolítico. Es la oportunidad. Luis tiene razón, hay una experiencia no muy buena con la mayoría de las comisiones investigadoras, pero hay comisiones investigadoras que sí han funcionado y son comisiones investigadoras en que los miembros de la comisión han puesto en un segundo plano el cortoplacismo y han realmente trabajado como equipo. El presidente que se ha designado no ha entendido que esto es una oportunidad para robar cámara, para hiperventilarse, sino para conducir un trabajo. Yo quiero recordar, por ejemplo, el diputado René Zafirio presidió una comisión sobre el caso de los exonerados, de los dineros que recibían los exonerados. Finalmente, esa comisión terminó con un informe unánime, desde la izquierda hasta la derecha, y eso tuvo peso suficiente como para seguir mejorando la legislación. O sea, hay buenas experiencias, pero esas buenas experiencias de comisiones investigadoras son cuando tú eres por un momento capaz de decir, no voy a estar simplemente tratando de sacar la ventaja chica. Señores, Patricio Zapata, Luis Larraín en estos tones, gracias. El próximo lunes se encuentran aquí con Cecilia Roveretti, que esperamos que haga tanto calor como hoy día. Hasta la vista. Gracias. Adiós. Chao, Sergio.